Este es un vídeo que sirve de introducción rápida al diseño de columnas de destilación con Aspen Plus. Dentro de Aspen hay dos tipos de unidades para calcular columnas de destilación. Las primeras son los métodos abreviados, los shortcuts. En la paleta se identifican con las dos primeras unidades, la DSTW, que utiliza el método de Underwood, y la DIST, que utiliza el método de Edmister. La que más utilizamos normalmente es la DSTW. Por otra parte están los métodos rigurosos, son el resto de elementos de esta paleta, que permiten calcular de forma rigurosa, en balances de materia, energía y equilibrio, diferentes tipos de columnas, desde las más simples hasta las más complicadas. La unidad que más utilizamos es la unidad RadFrac. En los métodos abreviados, la principal ventaja es que permiten diseñar, es decir, nosotros especificamos la recuperación que queremos de Light Key y Heavy Key, y esto nos permite calcular cuál es la relación de reflujo y el número de etapas que necesita la torre. Sin embargo, tienen el gran inconveniente de que ambos métodos admiten volatilidad constante, lo cual restringe su uso al caso de sistemas ideales o próximos a la idealidad. Por el contrario, los métodos rigurosos no permiten el cálculo, hay que especificar tanto relación de reflujo como número de etapas, sin embargo no tienen restricciones, pueden calcular sistemas no ideales, sistemas azeotrópicos o sistemas con immiscibilidad en fase líquida. Por lo que respecta al cálculo de las torres simples de DSTW, ya hemos hecho un ejemplo en clase. Lo que vamos a abordar ahora es cómo calcular una torre RadFrac, una torre rigurosa, cuando no disponemos ni del número de etapas ni de la relación de reflujo. Para esto hemos preparado un ejemplo sencillo. Vamos a separar una mezcla equimolar de acetona-benceno en sus componentes puros. A la derecha podemos identificar el diagrama de equilibrio de la mezcla. Como se puede ver, tanto la línea de rocío como la línea de burbuja, del punto de burbuja, están bastante separadas, lo que indica que la separación será factible con un número de etapas y una relación de reflujo no excesivamente elevados. Si creamos una nueva unidad RadFrac, tenemos que configurar mínimo 3 pestañas. La primera es la pestaña de configuración. Aquí debemos definir el número de etapas, es un número desconocido. Por lo tanto, lo que hacemos es definir una torre de alta capacidad que separe en exceso las especificaciones que nosotros tenemos. Para nuestro caso, suponemos que 50 etapas serán más que suficientes. Elegimos el tipo de condensador, en nuestro caso total. Dejamos el ebullidor por defecto, el TEL. Hay que tener cuidado con las fases válidas. Por defecto en estas torres solo se comprueba la existencia de equilibrio líquido-vapor, no de equilibrio vapor líquido-líquido. Por lo tanto, si sospechamos que puede haber inmiscibilidad en fase líquida, es necesario indicarlo en esta parte. Si no, no lo comprueba. Y por último, dejamos la convergencia por defecto, la convergencia estándar. Sin embargo, aquí debo indicar que cuando tengáis problemas con la resolución de la torre, es probable que tengáis que modificar la convergencia entre los diferentes tipos que se ofrecen, que podéis encontrar su descripción en la ayuda. Se puede elegir cualquier tipo de convergencia, solamente representa la forma de encontrar la solución. Si elegís el más adecuado y resuelve, bien. Si elegís el menos adecuado y resuelve, pues bien también. Así que no tenéis que tener miedo en probar modificando los tipos de convergencia. Y por último, hay que definir dos especificaciones. Una por cada uno de los cambiadores de calor que hay en la torre. Una porque existe condensador y otra porque existe ebullidor. Si tuviéramos, por ejemplo, un stripper donde solo hay ebullidor, solo podríamos elegir una de las especificaciones. La primera de ellas, y que Aspen ofrece por defecto, es la relación de reflujo. La relación de reflujo es un buen parámetro, es la externa, L partido por D, porque no depende de las cantidades. Es independiente del flujo de alimentación que tengamos. Aunque el flujo se doble, la relación de reflujo sigue siendo la misma. En este caso, hemos elegido una relación de reflujo alta de 5, que suponemos que será más que suficiente para una separación media. En segundo lugar, la especificación que ofrece Aspen por defecto es el flujo de destilado. Sin embargo, no es conveniente mantener esta especificación, porque, por ejemplo, en el caso de que llevemos una corriente de recirculación y la alimentación aumente, deberíamos venir y modificar consecuentemente el flujo de destilado. Sin embargo, si elegimos Distillate to Feed Ratio, es decir, la relación destilado-alimentación, aunque la alimentación se doble o se triplique, esta relación se mantendrá constante. En nuestro caso, como es una mezcla equimolar y queremos sacar la acetona en el destilado,
que es el 50% de la alimentación, pues especificamos como valor inicial una relación destilado-alimentación de 0,5. En el segundo formulario se indica la posición de las etapas de alimentación. Como desconocemos cuál es la más conveniente y tenemos 50 etapas, pues utilizamos la intermedia de 25. Por último, el tercer formulario necesita indicar la presión. No se puede utilizar un valor de 0 como en otras unidades para indicar que no hay cambio. Vamos a trabajar en este caso con una torre a presión atmosférica. Existen otros apartados para indicar las correspondientes caídas de presión que tienen lugar entre las diferentes etapas, pero eso se hace siempre en etapas posteriores del diseño. Una vez ejecutada la simulación, si acudimos dentro del bloque de la torre que hemos creado al formulario Stream Results, podemos observar que para el caso de la acetona conseguimos una pureza del 99,8% y para el caso del benceno del 99,8% también. Sin embargo, lo más probable es que estas purezas no coinciden con las especificaciones que nosotros tenemos. Vamos a suponer que en este ejemplo que estamos considerando nos interesa una pureza del benceno de solamente el 99,5% y de acetona del 99%. Obtener purezas superiores implica realizar un gasto extra que no necesitamos realizar. Suponer purezas inferiores indicaría no alcanzar las especificaciones. Por lo tanto, es necesario modificar los parámetros de la torre hasta que los valores de composiciones obtenidos se correspondan con los valores que nosotros estamos buscando. En este segundo paso lo que vamos a aprender es cómo ajustar los parámetros de operación. Nosotros hemos definido, cuando empezamos a diseñar la torre, una relación alimentación-flujo del 50% y una relación del flujo elevado del 5%. Aparte, también especificamos el número de etapas y la etapa de alimentación que resolveremos posteriormente. Nosotros necesitamos ahora modificar estos parámetros, cuyo valor no es para nosotros una especificación, hasta que se alcancen lo que realmente sí que queremos, que es la composición de benceno en colas y la composición de acetona en el destilado. Esto se puede hacer mediante las especificaciones de diseño externas que ya hemos estudiado en temas anteriores, o bien mediante el uso de especificaciones de diseño internas a la torre que nosotros estamos calculando, que son mucho más eficaces, puesto que se resuelven simultáneamente con la resolución de la torre. Si hacemos clic en la carpeta y mandamos crear un formulario nuevo, nos aparece un formulario donde debemos indicar 3 pestañas de forma muy similar a como aprendimos con las especificaciones internas. En la primera pestaña identificamos cuál es la especificación que queremos. Hay que darle un nombre, pero lo que hay que indicar es el tipo de especificación, en nuestro caso la pureza molar, existen muchas otras, recuperación, etcétera, y qué valor queremos. Una pureza molar del 99,5%. En la segunda pestaña, componentes, debemos especificar qué es esa pureza molar, es decir, el numerador de la pureza molar, los moles de benceno, y el denominador, los moles de la mezcla acetona-benceno. Por último, en la tercera pestaña, indicar en qué corriente de salida queremos esa especificación, en nuestro caso la corriente de colas. Como hemos creado una especificación de diseño, lo que supone quitar un grado de libertad al sistema, debemos liberarlo en alguno de los que habíamos creado previamente. En nuestro caso, elegimos inicialmente la relación destilado to feed ratio a la que habíamos asignado un valor de 0,5. Creando un formulario vari nuevo, nos permite modificar, dar la libertad para modificar esta variable y deberemos indicar entre qué límites permitimos que varíe. Como estará próxima al 50%, pues entre 0,4 y 0,6. Y así ya tenemos modificada la especificación destilado-alimentación para que alcance la especificación de composición de benceno en colas. Igualmente, hemos creado una segunda especificación de diseño que ya no vamos a detallar porque es igual que la primera. Lo que sí que vamos a ver es el resumen de las dos especificaciones. Esto se puede ver dentro del bloque de columna que hemos creado en el formulario resumen de especificaciones. Tiene 3 apartados. La primera son las especificaciones que llama primaria, que son la relación de reflujo y la relación destilado-alimentación, las que creamos en el formulario de la torre. La segunda son las especificaciones adicionales, las 2 Design Specifications que hemos creado en el interior. La primera era para el benceno, la pureza molar del 99,5% en colas, que hemos visto de forma detallada, y la que yo he creado luego, que es la pureza molar de acetona en el destilado al 99%. Finalmente, las variables vari, los grados de libertad liberados,
Ya habíamos visto cómo habíamos creado el de la relación destilado-alimentación. Posteriormente yo he creado exactamente igual un formulario para variar la relación de reflujo molar entre los límites 0, 5 y 10. Recordad que habíamos usado un valor inicial de 5. Bien, una vez ejecutada la simulación, se comprueba que los valores calculados coinciden con las especificaciones que buscábamos y los valores calculados para las especificaciones VARI son de 0,5025 para la relación de F y de 2,56 para la relación de reflujo. De tal forma que ya tenemos una torre que consigue las purezas que estábamos buscando. Nos falta por resolver el número de etapas y la etapa de alimentación cuyos valores han sido dados de forma arbitraria. Este es el tercer paso de la simulación. Para ello disponemos de una herramienta que es el cálculo de perfiles de concentración que se encuentran también dentro del bloque columna que hemos creado. Si entramos en ese formulario y pedimos que nos haga una representación gráfica de los perfiles de concentración en la torre, vemos en primer lugar que existen zonas, un número de etapas donde no tiene lugar ninguna variación de composición, es decir, son etapas inútiles, redundantes. Esas etapas se podrían suprimir porque no hacen nada sin que cambiaran de los resultados de la torre. Aparte, observamos que existe un punto de discontinuidad, lo cual indica probablemente una mezcla no adecuada. Esto se debe a la introducción de la alimentación, que como sabéis habíamos realizado en la etapa número 25. Sin embargo, la corriente de alimentación, si recordáis, era equimolar, por lo tanto tenía un 50% de acetona. Si miramos en el perfil de concentración calculado correspondiente a la línea de la acetona, vemos que la etapa de alimentación que debería corresponderle sería aproximadamente la etapa número 42. Estos son los resultados que habíamos obtenido con esta torre alimentada en la etapa incorrecta, la etapa 25. Si ahora volvemos a repetir el cálculo de la torre con las mismas 50 etapas, pero utilizando etapa de alimentación número de 42 en vez de etapa número 25, vemos que ahora los perfiles son mucho más continuos. Ya no existe la discontinuidad que existía antes, todas las etapas están produciendo alguna variación de concentración y por lo tanto la torre es mucho más eficaz que antes. También observamos que la relación de F se mantiene exactamente igual que antes, sin embargo, el nuevo valor de la relación de reflujo molar ha disminuido hasta 2,08 desde un valor 2,57. Esto sí que es una mejora significativa, puesto que la relación de reflujo afecta tanto al diámetro de la torre, puesto que tenemos que utilizar mayor cantidad de vapor, como al tamaño del condensador y el ebullidor, ya que hay que generar más vapor y condensar más vapor, como a los duties, a los consumos en ebullidor y condensador. Por lo tanto, un ahorro de 50 en 200, pues es un ahorro muy significativo en la torre. Por lo que respecta en este caso al número de etapas, como decimos, no hay zonas planas horizontales del perfil de concentración, por lo tanto todas se están utilizando. Podemos intentar reducir el número de etapas. En vez de 50, en este siguiente caso, se ha reducido el número de etapas a 35. Se ha establecido que la etapa de alimentación debería ser la etapa número 27, que como veis es la que corresponde de acuerdo con el perfil. Y en este caso se observa que la relación de reflujo vuelve a subir desde 2,08 hasta 2,51. Por lo tanto, bajando el número de etapas de 50 y 35, estamos consiguiendo una torre cuyo equipo es más barato porque es más pequeña. Sin embargo, estamos utilizando una torre que consume más energía y tiene cambiadores de calor más grandes en condensador y en ebullidor. Como sabéis, el cálculo de las torres se optimiza mediante un análisis de los costes que dependen de la relación de reflujo. Existe un valor de relación de reflujo mínima por debajo del cual no podemos ir, porque no se alcanzaría la separación. Si calculamos los costes para este sistema, el número de etapas sería infinito, por lo tanto el coste sería infinito. A medida que aumentamos el número de etapas, el coste de lo que es la torre del equipo sería cada vez más pequeño. Por lo que respecta al consumo de energía es justamente al contrario. La relación de reflujo mínima implica el mínimo coste energético, pero a medida que aumenta la relación de reflujo, el coste de estos dupes cada vez más grande, y si sumáis ambos, pues tenéis una suma de costes que tiene un óptimo, que es donde deberíamos terminar la torre. Esta optimización de las torres no se hace en las etapas iniciales, sino que se hace una vez que se ha concluido todo el diagrama de flujo y se conoce la integración energética y la presión de operación en cada torre. Finalmente, una última transparencia para indicaros o avisaros
de un error muy frecuente entre los diseñadores noveles. Se refiere a que una columna no puede reparar ineficacias que han tenido lugar en columnas previas. Pongamos, por ejemplo, este sistema de dos torres en serie que se alimenta con una mezcla ternaria ABC. En la primera torre decidimos una separación indirecta, es decir, que vamos a separar por colas el componente C y por cabezas los componentes A y B. Como las especificaciones que necesitamos de componente C no son muy grandes, bueno, pues no hacemos una separación demasiado nítida, solo separamos el 99%, mientras que el 1% va por cabezas, y lo mismo con los componentes A y B. Pasamos seguidamente a la segunda torre, la torre B2, en la que ya sí vamos a separar los componentes A y B. En este caso tenemos especificaciones más restrictivas. Queremos que la fracción molar de B en cola sea, por ejemplo, del 99,9%. Diseñamos una torre con muchas etapas, con mucho reflujo, pero por mucho que mejoréis las condiciones de separación de la torre, jamás podréis conseguir una separación más que el 100%. Es decir, que todo el componente A salga por cabezas y que todo el B y el C salga por colas. Sin embargo, en este caso, la máxima fracción molar de B que podréis conseguir en colas es del 99%, por mucho que aumentéis el número de etapas y por mucho que aumentéis la relación de reflujo. El origen se encuentra en el componente C que está presente en esta corriente, que si queremos reducirlo no podemos hacerlo en la corriente 2, sino que tendríamos que haberlo hecho previamente en la corriente B. Bueno, tened cuidado con esto porque es uno de los errores más frecuentes al intentar desarrollar secuencias de separación. Y esto es todo.